Dios los bendiga, amados. Nos quedamos en el Salmo número 11, ¿verdad? Revisando el libro de los Salmos, que es hermosísimo, que hay mucho mensaje, que debemos de leerlo, estudiarlo. En fin, espero que nos dé tiempo de acabar, ¿verdad? El libro de los Salmos, que es extenso, pero es muy bonito y tiene palabra hermosa de parte de nuestro Señor. El Salmo capítulo 11, ¿verdad? Es una consecución de los salmos que hemos visto todavía el 15, ¿verdad? Y lo escribe David y lo dirige al músico principal. Dice la palabra de Dios en versión Reina Valera, Salmo 11:1. Y dice la palabra de Dios así: En Jehová he confiado, como decís a mi alma, que escape al monte cual ave, porque aquí los malos tienden el arco y disponen sus saetas sobre la cuerda para asatear en oculto a los rectos de corazón. Y si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo y Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, y fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. ¿Verdad? Un salmo más corto, ¿verdad? Pero muy bonito. Este salmo, amados hermanos, como lo comentábamos, escribe David en una de las etapas de su vida donde estaba huyendo. Acordémonos que David hubo dos fases importantes en su vida que huyó. Una fue cuando lo había declarado ya el profeta Samuel como el rey de Israel, ¿verdad? Y después, al enterarse Saúl que iba a ser el rey de Israel, empezó una persecución contra David, ¿verdad? Para matarlo. Y otra de ellas fue cuando su hijo Absalón, en una traición, ¿verdad? A su propio padre, lo persigue para poderlo destronar su reino y matarlo. Entonces, este salmo se escribe en una de esas dos circunstancias que vivió el rey David. Me gusta más, ¿verdad? Y estoy más de acorde con el momento de aflicción que vivió David cuando fue perseguido por su propio hijo Absalón. Vemos en la primera parte del libro del Salmo 11, donde David muestra una confianza en medio de persecución, en medio de las pruebas, ¿verdad? A el Señor. Y hay una enseñanza muy grande, porque se ve en el versículo 1, ¿verdad? Que sus amigos, los amigos de David, los consejeros de David, le comentan a David, ¿verdad?, que se vaya a esconder, ¿verdad?, a los montes, ¿verdad?, de esa persecución que David tenía. Y David contesta con mucha seguridad que su confianza está puesta en Dios. Y eso nos debe hacer recordar, amados hermanos, que los tiempos de la gran tribulación, ¿verdad?, que están por presentarse ya en estos días, dice la palabra de Dios que serán tiempos de una gran persecución, ¿verdad? Como nunca los ha habido, hemos aprendido a través de la historia que el pueblo de Dios, ¿verdad?, tanto Israel como la iglesia cristiana que nace, ¿verdad?, en el siglo 0 para nuestro calendario A, empezó con gran persecución. También sí que uno de los emperadores, ¿verdad?, romanos, como fue Nerón, hizo una gran persecución en contra de la iglesia, quemando inclusive a las personas, ¿verdad?, nuestros hermanos en la fe. Los apóstoles no fueron la excepción de esa persecución. Y vemos también la persecución del pueblo de Israel durante toda su historia, incluyendo en la Segunda Guerra Mundial con el famoso holocausto de los nazis. Al día de hoy, la persecución, ¿verdad?, sigue, pero como dice la palabra de Dios, habrá una gran persecución.
Y algo que debemos recordar, amados, cuando nos encontramos en pruebas, cuando nos encontramos en grandes tribulaciones, en grandes críticas, en grandes acusaciones, en grandes desacreditaciones por la gente, ¿verdad? Murmuraciones, chismes, señalamientos. Yo no sé, amado hermano, quién de los que me está escuchando no ha tenido alguna vez en su vida un señalamiento, ¿verdad? ¿Quiénes de los que me están oyendo no han tenido acusaciones falsas? ¿Quiénes de los que no me están oyendo no han tenido, verdad, esa persecución de otras personas difamándoles? En fin, ¿y cuántos de nosotros no vivimos día con día con un sinfín de problemas? Muchas veces el consejo de las personas que si bien nos rodean son bien intencionados, ¿verdad? No necesariamente un consejo bien intencionado es un consejo correcto. Y debemos aprender, ¿verdad? Que por mucho que la gente nos ame, llámese padres, hermanos, hijos, familiares cercanos, amigos, ¿verdad? Con los que convivimos, nos aprecien, no necesariamente el hecho que nos den consejos son buenos consejos. Y debemos recordar, como David nos enseña en este salmo, cómo debemos siempre hacer uso de nuestra confianza en Dios. Siempre en la vida de todo hombre de Dios habrá pruebas. Las pruebas, amado hermano, es algo necesario, como lo marca aquí también en el Salmo 11, ¿verdad? En la última parte lo vamos a ver, que dice que, les digo, perdónenme, que a nosotros, ¿verdad? Los que amamos al Señor, pasamos o se nos presentan pruebas, pero a los malos, bueno, a los malos les viene juicio, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, sí debemos nosotros estar conscientes de que siempre, como dice la palabra, que siempre tendremos un día malo, que siempre tendremos problemas en los cuales de un momento a otro, vamos a estar inmiscuidos. Pero debemos recordar que las personas que nos aconsejan, aunque nos amen y aunque tengan buena intención, no necesariamente sus consejos son acertados, y hacer uso de lo que dice David y nos deja expresado en este salmo es la confianza en Dios. La confianza en Dios nos debe dar la seguridad que el consejo más certero que podemos tener para pasar cualquier tribulación, cualquier prueba, cualquier persecución, debe estar basado en lo que dice la palabra de Dios. Por eso radica una gran importancia en conocer las promesas que están grabadas de la palabra de Dios y sus condiciones. Quiero hacer énfasis en esto, amado hermano, porque siempre que decimos es que yo soy con una posición diferente con respecto a cualquier adversidad que puede pasar a otra persona porque soy hijo de Dios. Sí, amado hermano, tenemos un privilegio especial en las manos de Dios porque el trato a un hijo de Dios es muy diferente al trato de una persona que no conoce o no ama a Dios. Pero debemos también considerar que las promesas de Dios, la protección de Dios, ¿verdad? Debemos de tener en cuenta sus condicionantes, ¿verdad? Dios ha prometido protegernos, voy a dar un ejemplo, ha prometido protegernos, ¿verdad? De toda maldad, ha ofrecido protegernos incluso del hombre violento, pero si nosotros como hijos de Dios estamos en el lugar no indicado, con las personas no indicadas y en los momentos no indicados, amados hermanos, nosotros estamos, ¿verdad? Por nuestra propia decisión, por nuestra propia necedad o ignorancia de la palabra, poniéndonos en riesgo. ¿En riesgo de qué? De que la palabra de Dios, que es fiel y verdadera, tenga, ¿verdad? Cumplimiento completo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple, amado. Dios ha prometido protegernos, pero también como ha prometido protegernos, esa protección, hermanos, tiene una serie de condicionantes en el sentido de la forma en que conducimos nuestras decisiones. De ninguna manera, como cristiano, de ninguna manera, con una persona que empieza a conocer a Dios, me voy a meter a lugares o con personas que no convienen y que sé de parte de Dios que no me edifican. Es como cuando decimos, es que Dios ha ofrecido bendecirte, ¿verdad?
pero sino esa condición, cuando yo me meto y me relaciono con personas impías, llámese como noviazgos, o llámese como esposos o esposas, o llámese como relaciones de trabajo, o llámese como relaciones de negocios, debemos de tener en cuenta, ¿verdad?, que también la misma palabra de Dios dice, no hagas yugo desigual con gente impía. Ahora bien, dentro de la misma iglesia, Dios nos dice que nos amemos, Dios nos dice, nos habla de una hermandad, ¿verdad?, que ayudemos a las personas de la fe, que nos llevemos bien, ¿verdad?, que tengamos esa confianza. Pero también la palabra de Dios, cuando la estudiamos, tiene sus condicionantes y tiene sus puntos muy particulares, donde nos dice si esa persona se comporta de esta forma, de esta forma o de esta forma, y una vez que tú le amonestaste 1, 2 o 3 veces, amado hermano, ya no seamos necios y sigamos cayendo en el juego de esas personas que en vez de ayudarnos y nos apoyen como hermanos en la fe, nos están perjudicando. Entonces, la palabra de Dios debe ser conocida, la palabra de Dios debe ser examinada, para que a través de la palabra de Dios recibamos un consejo certero en cada ocasión que nos encontremos en nuestras vidas. La palabra de Dios no la puedes examinar parcialmente, debe ser totalmente. La palabra de Dios no es una interpretación personal como muchas personas piensan. La palabra de Dios, ¿verdad?, tiene una exégesis, ¿verdad?, tiene una forma poder entender el contexto, ¿verdad?, la historia, para poder tener una revelación clara y precisa de lo que exactamente Dios está indicándonos para poder beneficiarnos de ella. Muchos hermanos caen en el descrédito del cumplimiento de la palabra de Dios, no porque la palabra de Dios falle, sino porque nosotros con nuestras propias decisiones y conductas nos salimos de la promesa de Dios porque no estamos cumpliendo ciertas condiciones, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros, como el rey David, era un hombre que amaba la palabra de Dios, era un hombre que conocía tener una relación con Dios, y era un hombre que confiaba plenamente en las decisiones de Dios sobre su vida. Y esta no era la excepción. David estaba siendo perseguido, ¿verdad?, por un grupo de personas que lo quería matar. Y en la persecución, el consejo de sus amigos, con buena intención, le dijeron, vete y escóndete al monte. Y David contesta, ¿por qué me voy a esconder a un monte como ave? Recordemos que también Lot fue dicho, ¿verdad?, persona, cuando destruyó Sodoma y Gomorra, escóndete en las rocas. Y Lot dijo, no, déjame permiso de salir de aquí, ¿verdad? Entonces, muchas veces la solución a nuestros problemas no es huir de los problemas. Muchas veces sí está bien que nos tomemos un respiro. Llegamos a almacenar una serie de situaciones adversas donde queremos tener un respiro para poder ver las cosas desde otra perspectiva, pero de ninguna manera la solución hacia los problemas que se nos presenta es huir de ellos, porque si Dios como hijos nos permite pasar por ciertos problemas o es con la intención de que nosotros pongamos nuestra confianza en Dios a prueba, ¿verdad? Dios ha prometido siempre ayudarnos, Dios ha prometido siempre liberarnos, Dios ha prometido siempre darnos un trato especial, siempre y cuando nosotros vayamos creciendo en esa confianza hacia Dios. Por eso la palabra de Dios presenta la fe, ¿verdad?, como una virtud, pero o un fruto o un don que a final de cuentas debe de llevar un desarrollo. Es como un músculo. Dios pone en el cuerpo humano músculos, pero hay personas que ejercitan los músculos para que los músculos se desarrollen, o hay personas que nunca desarrollan los músculos y terminan por ser atrofiados. Entonces, la fe es igual. La fe se debe de estar ejercitando, no mentalmente, porque mucha gente dice, es que yo ya conozco a Dios y tengo mucha fe. Y tengo mucha fe, y tengo mucha fe. Y como veíamos el domingo pasado, pues más que fe puede ser tu creencia, porque la fe debe tener un fundamento basado en la verdad. Entonces, cuando yo estoy conociendo la verdad, cuando yo conozco las promesas que vienen en la Biblia, cuando yo conozco sus condicionantes, cuando yo conozco los principios y las leyes
de Dios que dejó establecidas en su palabra, yo puedo tener la plena seguridad, vamos a llamar fe, de que el resultado va a ser positivo para el problema que estoy enfrentando. Cuando no, es simplemente una creencia. Yo creo y que termino de creer y terminas viendo que tus problemas, en lugar de desaparecer, siguen siendo más grandes, porque la fe debe ser probada. Y para poder ser probada, necesitamos tomar decisiones basadas en la confianza en que Dios nos va a ayudar, que conocemos la palabra y estamos cumpliendo con la condición en donde estamos seguros, donde estamos certeros de que el resultado va a ser positivo para cada caso en el que nos encontramos. David no fue la excepción. Muchas veces también dentro de los mismos hermanos de la iglesia, ¿verdad? Estamos muy puestos a dar consejos, estamos muy puestos a dar soluciones a los problemas de los demás. Y a pesar que es una buena intención como hermanos, sería muy delicado, ¿verdad? Y muy impropio dar consejos a los hermanos cuando tenemos la confianza de Dios de abrirnos sus problemas, cuando desconocemos la palabra de Dios para poder soportar con la palabra de Dios la circunstancia y la condición y el resultado exacto que se espera ese hermano en función a lo que dice la Biblia. Por eso es muy impropio, ¿verdad?, que las personas que no conocen la palabra de Dios o que dicen conocerla, pero sus hechos dicen y lo niegan, den consejos a otros hermanos. Para eso existe la administración pastoral. Los hermanos que conocen más la palabra de Dios son los que están listos para dar consejos a las otras personas basados en la fe que está fundamentada en lo que dice la palabra de Dios. Qué importante, amado hermano, es refugiar nuestras cosas más delicadas, ¿verdad?, en un consejo certero. ¿Y cuál es un consejo certero? El que está escrito en la Biblia. Y muchos de nosotros, o de ustedes que están conociendo la palabra de Dios, que aún están avanzando en conocer y en descubrir, pues eso es la iglesia. La iglesia es para que los hermanos, ¿verdad?, los que están más avanzados con los que están empezando, los que van en intermedio, puedan ayudar en su desarrollo, en su fe a esas personas. Y ese desarrollo en la fe no es otra cosa más que las pruebas y las tribulaciones que todos como seres humanos vivimos día con día y ver cómo se resuelven en función a nuestra confianza en Dios fundado en su palabra. Entonces el rey David, yo creo que agradeció los consejos de toda la gente que le seguía de irse a refugiar y esconder a las piedras, pero David, conociendo la palabra de Dios, mostrando madurez, mostrando amor por Dios, dijo, mi confianza es el Señor. Y de ninguna manera David se fue a esconder, ¿verdad?, en esa persecución de Absalón, en esas piedras o en esas montañas. Descubrimos a través de la historia, ¿verdad?, lo que nos dejó escrito la Biblia, que a final de cuentas David tuvo cierto, porque ¿quién se encargó de Absalón? Se encargó Dios, ¿verdad? Y a pesar que David no quería que le hicieran daño, Dios se encargó de hacer justicia a su hijo David. Entonces, amado hermano, qué importante es conocer bien la palabra de Dios. Lo peor que te puede pasar en la vida es creer que conoces la palabra de Dios, creer que eres erudito en la palabra de Dios y que no necesitas, amado hermano, consejo ni instrucción de nadie, porque prácticamente está Dios y estás tú inmediatamente a Él. Déjame decirte que eso se llama soberbia. Dile a tu hermano, se llama soberbia. Y la soberbia espiritual o orgullo espiritual es aquel que actúa en una persona que se cree superior a los demás hermanos en la fe, desacreditando la ayuda que Dios ha provisto a esa persona para su desarrollo de fe en su iglesia. Entonces, cuando una persona cae en orgullo espiritual, lo único que espera es una gran caída. Recordemos que es el pecado original de Luzbel. ¿Cuál fue el gran pecado de Luzbel? El pecado del arcángel Luzbel fue la soberbia. Dile a tu hermano, el gran pecado que Dios aborrece es la soberbia. Luzbel fue un arcángel soberbio. Recordemos que Dios no hizo al diablo. El diablo tomó la decisión de hacerse diablo, ¿verdad?, por su orgullo o su soberbia.
De hecho, recordamos que la palabra de Dios dice con mucha claridad, Dios resiste al soberbio, ¿verdad? Entonces, una persona soberbia es una persona que está cerrada para recibir instrucción, recibir consejos, recibir guía, recibir, ¿verdad? Porque él se cree autónomo, él cree que todo lo sabe, él cree que es el único. Y recordemos, amados hermanos, que no es lo que enseña la palabra de Dios. El rey David, ¿verdad? Siempre tuvo consejeros, ¿verdad? Pero era un hombre maduro que sabía que Dios iba a darlo. Pero de ninguna manera vemos la historia del rey David y los tres en sus salmos, vemos que fue un hombre soberbio. David mismo se desenmascara y siempre decía, ¿verdad? En el libro de los Salmos, examina, oh Dios, mi corazón y ve si en mí hay maldad, para que yo, Señor, pueda reconocer y arrepentirme. Entonces David era un hombre humilde en ese sentido, pero también era un hombre que conocía bien la palabra de Dios y que las adversidades, ¿cuántas no pasó el rey David? Siempre su confianza estuvo en Dios y en el escrito, porque David conocía lo que decía Dios y se cumplía. Entonces, qué importante es, amados hermanos, asegurar que las pruebas que vivimos en esta vida van a tener solución, sea cual sea. Dile a tu hermano, sea cual sea. En la Biblia nos enseña que hay solución para todo problema, inclusive para los que el hombre dice que no, como es la muerte. De hecho, la Biblia es un libro que presenta solución para la muerte física, ¿verdad? A través del conocimiento y la aceptación de Jesucristo para una vida y una resurrección eterna. Entonces, tenemos que entender, amados hermanos, que es importante basar la fe, como David, de ninguna manera hizo consejos, aunque eran bien intencionados, de sus amigos, sino tomó la decisión correcta. Y qué importante es tomar decisiones correctas en la vida. Dile a tu hermano, qué importante es tomar decisiones correctas en la vida. Entonces, David no falló en esta ocasión, tomó la decisión correcta, no se fue a esconder, simplemente siguió huyendo porque no quería hacer una confrontación con su hijo, que a final de cuentas, si recordamos cómo murió Absalón, murió atrapado de un árbol, ¿verdad? Tenía una melena muy grande Absalón y se enredó en las ramas, ¿verdad? Y así fue la caída de Absalón. Así que, amado hermano, no temamos cuando hay persecución de los impíos. Y cuando tenemos, como dice el apóstol Pablo, soy perseguido de los de afuera y de los de adentro, cuando hay difamación, cuando hay persecución de los mismos de la misma iglesia, amados hermanos, Dios es nuestro juez. Y Dios conoce el corazón de ambos y Él, como un Padre bueno, va a poner un estate quieto al infractor. Así que debemos confiar de que Dios tomará control en el asunto, amado hermano. Entonces, este salmo pequeño, pero muy contundente, en los primeros versículos nos hace saber precisamente, ¿verdad?, que la confianza de Dios está por encima de cualquier consejo. De hecho, en el versículo 2, el rey David dice, ¿por qué aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón? Pues de ninguna manera, amados, dile a tu hermano, Dios conoce quién es el recto de corazón. Acuérdate que las personas se camuflajean muy bien. Todos parecen que hablan y viven en lo correcto, hasta que viene el Señor y exhibe lo incorrecto. Entonces, cuando tú en tu corazón sabes que estás obrando correctamente, no porque tú lo deduzcas, sino porque lo lees en la Escritura, y la Escritura te fundamenta eso, estate en paz. Dile a tu hermano, estate en paz. Dios va a darte a ti la salida positivamente hablando. Entonces, aquí nos recuerda, amados hermanos, que la forma que debemos obrar, la intención con la que debemos vivir, debe ser una intención de una vida correcta. De ninguna manera, amado hermano, debemos tratar de que nuestra opinión sea por encima de lo que dice Dios respecto a la conducta en la que vivimos. Recordemos que Dios es el que estableció lo correcto y lo incorrecto.
Porque si nosotros seguimos basándonos en lo que nosotros llamamos correcto, seguramente nos vamos a equivocar, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios también, con mucha claridad, en el versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Los fundamentos es la Biblia, amado. Los fundamentos son los principios. Los fundamentos es la verdad, lo que hemos estado hablando hace un rato, ¿verdad? David precisamente basa su fe en el fundamento, ¿verdad? Aunque hoy, como lo hemos visto en los otros capítulos anteriores de los Salmos, ¿verdad? Vemos al hombre que se exalta al hombre y ese es el anticristo, ¿verdad? El que da más lugar y más cabida a los propios fundamentos, a sus propias creencias, antes que al fundamento de Dios. Hay personas que no le dan credibilidad al escrito está. Y qué importante, amado, es hablar con los hermanos basado en el fundamento. Jamás podemos atrevernos a dar un consejo, a dar un señalamiento, a dar una exhortación, a dar una corrección o una enseñanza si carecemos de este fundamento. Este fundamento, amado hermano, amada iglesia, es lo que nos guía a lo correcto y nos descubre lo incorrecto. Así que, como dice David, si el fundamento no lo toman en cuenta, ¿verdad? No hay más que hacer por esas personas. Jamás como pastor o como hermano, ¿verdad? Puedes dar un consejo sin fundamento. Jamás puedes dar una dirección a una persona sin fundamento. Y hay de ti cuando te den un consejo con fundamento. Hay de ti cuando te den un consejo o una instrucción basado con mucha claridad en el escrito está. Porque cuando se te es exhortado con el escrito está y tú haces caso omiso, tú caes en algo que la Biblia sentencia y se llama rebeldía, ¿verdad? La rebeldía se señala una o dos veces y después se desacredita. Dice el apóstol Pablo, el tal sea desechado, ¿verdad? Sea arrojado a Satanás para que sea sacudido y quizás sea salva su alma. Entonces, tenemos que tener claridad que el fundamento, cuando hablamos como personas en la fe, el fundamento para nosotros es la base de nuestros consejos. Se le llama consejería. Dile a tu hermano, la consejería debe estar basada en el fundamento. La instrucción debe estar basada en el fundamento. La exhortación debe estar basada en el fundamento. Todo debe estar basado en el fundamento. Por eso David dice, si quitan el fundamento, no hay nada. Evidentemente, la gente que no ama a Dios no tiene en cuenta el fundamento. Por eso es gente con la que no puedes discutir. ¿Por qué? Porque ignoran el fundamento. Y cuando ignoran el fundamento, no hay base sobre la cual ellos puedan argumentar. Entonces es una pérdida de tiempo cuando su corazón se cierra y no pueden escuchar. Mejor hay que orar por ellos y que sea Dios el que traiga lo que sea necesario sobre esas vidas, si es que han de ser salvos, amado hermano. Entonces, aquí dice en el versículo 5 que Jehová, nuestro Señor, prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma la aborrece. Sobre los malos hará llover calamidad, ¿verdad? Y aquí hay una diferencia importante, la que veníamos hablando. No es lo mismo en las pruebas para la persona que ama a Dios y conoce a Dios, que la persona que no ama a Dios. El resultado de ambos siempre va a ser muy diferente. Escucha bien, amado, tienes el privilegio de ser llamado hijo de Dios. A los que recibieron a Jesucristo, a los que lo aceptaron, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, no creas que la prueba que tú viviste va a salir librado aquel que no conoce a Dios como lo fuiste tú, porque las condiciones no son las mismas. Por eso es cuando la gente se enferma, ya sea por COVID, o porque tiene una enfermedad de cáncer, o tiene un problema legal, o tiene un problema laboral, o tiene un problema social, el que sea, su condición es muy diferente. Y mi primer consejo, antes de ir por la solución a su problema, es asegúrense
hay que pedir por la salvación de esa persona, ¿verdad? Porque aunque esté agonizando esa persona en el momento que recibe a Cristo, su condición cambia. Dile a tu hermano, cuando recibe a Cristo una persona, su condición cambia. Ahora, espiritualmente está protegido por Dios. Espiritualmente está ayudado por Dios. Pero cuando una persona no conoce a Dios, está destinado a su deriva. Es diferente su condición. Por eso tenemos que ser muy claros cuando hay personas que tienen problemas, ¿verdad? Gente que conocemos, que pasa problemas, pasa tribulaciones. Asegúrate primeramente que esa persona reciba a Jesús, que esa persona conozca a Dios, que esa persona aprenda a Dios. Su condición va a cambiar. Prácticamente te puedo decir que la solución a sus problemas está hecho cuando primeramente reciba a Cristo, no antes. Entonces, tenemos que aprender también a pedir por las personas. A mí veo las peticiones de oración, me da gusto orar por todos, ¿verdad? Pero muy importante, ¿de qué sirve que ores por una persona que le dio una enfermedad, que le dio COVID, cuando esa persona no ha querido, ¿verdad?, conocer a Jesucristo? Pediría, Señor, ayuda a que esa enfermedad o ese problema que está pasando esa persona le ayude, Señor, a sensibilizar su corazón, que abra su corazón y pueda recibir a Jesucristo. Antes de pedirle que cure su ansiedad o cure su malestar o cure sus problemas, ayuda, Señor, que esas circunstancias y esos problemas que están viviendo pongan un corazón sensible para que te conozca a ti, Dios. Porque esa es la verdadera solución y la forma correcta en que debemos orar por las necesidades de las personas. Amén. Entonces, es con claridad lo que dice el rey David, porque en el versículo 6, pues, viene el destino de las personas sin Cristo. Las personas sin Cristo le van a llover calamidades, ¿verdad? Ya es claramente soportado lo que estamos diciendo. Mientras que la persona que conoce a Jesús, como ahí en el versículo 5, ¿verdad? Jehová prueba al justo, es una prueba y hay un control exacto de Dios. Entonces, nadie va a pasar una prueba más allá de la que pueda tolerar. A diferencia de ellos, sí vemos al que no conoce a Dios que va a lloverle, pero en serio calamidades. Y lo dice la Biblia. Aquí en México decimos, le va a llover sobre mojado. Ajá, pero eso es bíblico. Porque la persona que no conoce a Dios va a estar todo el tiempo con broncas y broncas desde afuera hasta su interior y jamás salir de ellas porque le falta lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Conocer, recibir a Jesús y conocer a Dios. ¿Por qué conocer a Dios? Porque cuando conoces el fundamento de la palabra, empiezas a obtener grandes beneficios de ella. Así que, amado hermano, es importante este pequeño salmo, que está pequeño, pero que tiene una gran enseñanza. Y al final de cuentas, el versículo 7, ¿verdad?, termina con mucha claridad, porque Jehová es justo, llama la justicia. El hombre recto mira su rostro, ¿verdad? Dile a tu hermano siempre con la cabeza en alto, amado, a pesar de las pruebas, a pesar de los problemas, porque nuestra confianza está en Dios. Si tú ya no eres una persona que ve por tus problemas porque ya eres una persona hecha, que sabes que Dios está contigo, que conoces a Dios, que Dios va a salir adelante de sus manos, ¿verdad? Pues ahora, amado hermano, más bien a las personas que amas y que no han conocido a Dios, ten en cuenta cuando vengan problemas sobre las vidas de ellos, que lo más importante sobre ellos es que conozcan a Jesús. Y si les pasa cualquier cosa, que esa situación que estén viviendo les sensibilice el corazón para que abran su voluntad para recibir a Jesucristo. Esa es la forma correcta de pedir a Dios. Y el rey David, en un salmo pequeño pero contundente como fue el Salmo 11, nos habla con mucha claridad de una gran diferencia de las personas que no conocen a Dios o que dicen conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan y no basan su fe en la verdad, sino en sus creencias, y las personas que sí conocen a Dios, que su fe está basada en la verdad, las condiciones ante los problemas son muy diferentes, ¿verdad? Entonces, nos conviene, dile a tu hermano, nos conviene conocer la palabra de Dios para beneficiarnos de ella ante los problemas o las circunstancias que se nos vayan a presentar. Hace poco le hablé a Lourdes Peña, ¿verdad? Le dije, oye,
Fíjate que estuve con una persona ahí y casi me echó el aliento de frente, menos de 1 metro, y salió con COVID y le diagnosticaron y me puse yo como nervioso y dije, pues déjame ver cuáles son los síntomas. Porque lo primero que haría teniendo una hija que esté embarazada, pues es cerrarme para evitar contaminarla, aislarme de ella. Y ya me decía mi hermana lo que había pasado y después entré en paz, dije, Señor, pues ¿qué va a poder pasar a mí? Digo, a final de cuentas, si me da COVID, como le dio a mis hermanas, y en el peor de los casos que no sea sintomático, el control de mi salud lo tienes en tus manos, porque lo dice tu palabra, ¿verdad? Isaías 53, en tu llaga fui sanado, y todas las cosas que me pasan a vivir es para mi bien. Y entonces cuando tú haces uso de esa verdad, pues entra confianza y paz en ti, ¿verdad? Y ya no me fui a esconder en los riscos de la montaña, diría, en los riscos de la almohada y de mi recámara, sino pude vivir una vida normal. ¿Por qué? Porque mi confianza está en el Señor. Amén, amados. Entonces, este salmo es bonito, es contundente, es hermoso. En estos tiempos debemos aprender. Dile a tu hermano, una persona humilde está dispuesta a aprender. Mientras una persona soberbia ya no está dispuesto a aprender, ya cree que todo lo sabe. Es un teólogo, no está bien, ¿verdad? Siempre el apóstol Pablo, desde que inició siendo un erudito en las escrituras, ¿verdad? Estuvo dispuesto a aprender desde lo más básico para poderle servir al Señor. Así que, amado hermano, seguimos aprendiendo. Yo mismo sigo aprendiendo. Yo mismo sigo estudiando. Les he dicho, nadie nace para ser pastor. Nadie, cuando nos llaman al pastorado, no tienes un curso, ¿verdad? Cómo ser pastor en tres meses, ¿verdad? O sea, el pastorado es algo que se va madurando, se va aprendiendo, te vas cayendo. El cristianismo es igual. Imagínate un bestseller ahí que sacamos, cómo ser cristianos en 10 pasos. Pues no, hermano. Podríamos decir que para ser cristiano conoces la escritura, ¿verdad? Te comparten de la fe en Cristo y llega un momento determinado en tu vida que tu corazón está destrozado, tu voluntad está abierta para que finalmente, ese día, después de que tanto te han compartido, tú puedas decir, es el momento, mi Dios, después de tanta tribulación, después de tanta agonía, hoy abro mi corazón porque te recibo como mi Señor y Salvador. ¿Ah? Y eso es algo que pasa en forma individual a cada persona, porque así es Dios, ¿verdad? Dile a tu hermano, la decisión de seguir a Dios es individual, no es colectiva. Entonces, cada persona, aunque tengamos una familia grande, cada miembro de esa familia tiene la libertad de seguir a Dios, de madurar en Dios de forma individual. Quisiéramos que ellos siguieran nuestro paso si es que es una persona que avanza mucho en las escrituras, que avanza mucho en el fundamento de su fe, pero pues muchas veces vemos que no es así. Y muchas veces esas calamidades, esas pruebas, tienen que acontecer para que la gente ablande su corazón. Amén.